Soy Javier Estanciola y soy investigador, economista del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS, de Panamá. Y hoy lo que me gustaría hacer es compartir con ustedes algunos de los resultados de la encuesta más reciente que realizamos en el CIEPS sobre el impacto del coronavirus sobre la conducta y opinión pública. Si ustedes quieren ver el reporte completo, si se quiere, eso está en la página del CIEPS, cieps.org.pa, y ahí van a ver una comparación de los resultados de esta encuesta de enero con unas que se realizaron el año pasado. O sea, pueden ver cómo ha cambiado la tendencia. Para esta presentación, me gustaría enfocarme en entender cómo la evaluación que hacen los encuestados y las encuestadas sobre su situación económica, cómo eso varía, o si varía por género, situación laboral, ingresos y también por edad. Y también entender si las expectativas que tienen estas personas encuestadas varían, expectativas económicas varían por estos rasgos. Y por último, algo que es una cosa más de epidemiología, pero muy importante, entendiendo que la vacunación, esa disposición a la vacunación, ayuda un poco a la posible reapertura, como se dice, de la economía, pues entender cómo las personas ven ese tema y cómo eso varía por género, situación laboral, ingresos y por edad. Rápidamente, esta es una de las encuestas que ha realizado el CIEPS en los últimos 2 años. Nosotros realizamos encuestas presenciales, por teléfonos, telefónicas y virtuales. En octubre del 2019 realizamos una encuesta presencial con una buena muestra representativa a nivel nacional y también con las adiciones para poder decir algo sobre lo que está pasando en Darién, en las comarcas, pero obviamente con las limitaciones del COVID, pues estas encuestas presenciales pues no las hemos podido hacer y estamos haciendo más entrevistas online, hay entrevistas por teléfono. Esta en particular fue una entrevista en línea, una encuesta en línea, se llegó a una muestra de 1,199 personas. No se buscaba una muestra probabilística, una representación a nivel nacional, pero sí este tipo de muestras, este tipo de encuestas son importantes en el sentido de que apoyan el desarrollo de políticas públicas porque nos ayudan a entender lo que 1,199 personas que no conozco, que no tengo relación directa, piensan acerca de lo que está pasando en Panamá y las necesidades de Panamá, sobre todo en esta época de la pandemia. Así que en ese sentido son muy valiosas en el sentido de que apoyan el entendimiento de lo que se necesita para la formulación de políticas públicas. Al mismo tiempo, a pesar de que, por ejemplo, una de las limitaciones que tenemos con estas encuestas en líneas es que, por ejemplo, tiende a tener un perfil de encuestados que pues, tiene más ingresos, altos ingresos que la población normal, como el regular, la población en términos nacional. Aquí vemos, por ejemplo, que los rangos de ingresos de las personas encuestadas, el 30% es de mayor de $3,000, que en Panamá, según la encuesta de mercado, pues no más del 3-4% de las personas tienen esos ingresos. O sea que tenemos ese sesgo, pero al mismo tiempo, en términos de género, pues sí tenemos una muestra que refleja la población, y en términos de edad también tenemos una muestra que refleja la distribución por edad. Así que con esas limitaciones y con esas ventajas, también pues podemos tener todo eso en mente cuando hablamos sobre los resultados de la encuesta. Una de las cosas que arroja la encuesta es que cuando le preguntamos sobre su situación laboral a las personas, el 16% nos dicen que son personas desempleadas, ¿verdad? 15.7%. Estamos hablando que el 67% nos hablan de que son asalariadas, independientes o empresarias, personas empresarias. Y pues tenemos entonces otras categorías como estudiantes, personas jubiladas. Importante, por ejemplo, ver esa cifra de 16% de personas desempleadas que se asemeja un poco a la cifra que nos da en la encuesta de mercado laboral de un 18.5%. En esta encuesta vemos que de las personas desempleadas, el 66% son mujeres y el 34% son hombres, lo que nos dice un poco acerca de cómo este desempleo está afectando a las mujeres más que a los hombres. También vemos, por ejemplo, que del 47.3% de estas personas desempleadas son personas de 18 a 29 años. O sea, nuevamente mujeres, personas jóvenes, como ya intuíamos que eso estaba pasando, eso es lo que ha pasado en otros países, lo que ha pasado anteriormente, cuando se dan este tipo de choques
a la economía. Y por último, estas personas desempleadas, 27% de declararon estar desempleados, generan menos de $400. O sea que son mujeres, personas jóvenes y de bajos recursos económicos. Entonces, esto nos pinta un poco de cómo sí está un nivel de desempleo, pero también a qué grupos están siendo afectados más que otros, ¿no? Ahora, esta pregunta nos habla acerca de la situación, si se quiere, de actividades económicas o productivas, como se entiende tradicionalmente, pero nosotros también hacemos una pregunta acerca de actividades de cuidado, por ejemplo, quiénes están cuidando a los niños, niñas y adolescentes, a las personas enfermas y a los ancianos, y vemos que el 50.2% de las mujeres dijeron estar haciendo estas labores de cuidado, mientras que solamente el 30% de los hombres dice estar haciéndolo. Entonces vemos aquí no solamente que esta doble función, este doble rol que para algunas mujeres significa tener actividades productivas en términos económicos, en términos de trabajo, en términos de empleo, y también estas actividades de cuidado que no se reconocen, no se valoran en términos de las funciones que realizan para desarrollar la economía, ¿no? O sea, es como que eso se visibiliza en esta encuesta. En términos de opiniones o percepciones que tienen acerca, por ejemplo, de sus propias situaciones económicas, los encuestados, las personas encuestadas nos hablan de que el 56% piensan desde que la epidemia, la pandemia empezó, el 56% reporta que su situación económica ha empeorado, y con solamente un 5% hablando de que ha mejorado su situación económica. Y nuevamente queríamos hacer la pregunta entonces de cómo esta evaluación de situación económica varía por género, por ingresos, etc. Entonces, vemos de que definitivamente las personas que evalúan su situación como que ha empeorado, pues hay una gran variación en términos de su situación laboral. El 84% de las personas desocupadas reportaron que su situación económica ha empeorado, y esto es diferente a las personas asalariadas, que solamente el 38% están reportando que su situación económica ha empeorado. Entonces, que allí hay un grupo que llamamos las administradoras del hogar, es un grupo pequeño de la muestra, y 100% son mujeres, y vamos a regresar a ese tema luego cuando hablamos acerca de la exposición a la vacunación. Pero aquí vemos que en términos de ocupación, pues personas desocupadas están hablando de que su situación ha empeorado, como habría de ser, como uno intuye que puede ser, ¿no? Igual, esta situación pues es peor en términos de tus ingresos. El 88% de las personas reportando menos de $400 en ingresos, pues están reportando también que su situación ha empeorado. Esto nos habla un poco también de lo que salió en la encuesta del UNICEF, que nos hablaba de que las personas con menos de $400 están perdiendo sus empleos, están perdiendo ingresos y no están pudiendo comer, están pasando hambre. Esta situación es diferente, pero todavía es significativa que 42% de las personas que reportan más de $5,000 de ingresos también están hablando de que su situación ha empeorado, pero obviamente esta carga es mucho más fuerte para las personas con menos ingresos. Nuevamente, vemos cómo en términos de género también esta situación, esta evaluación de empeoramiento de situación económica se refleja más en mujeres que en los hombres. Entonces, hemos hablado de cómo las personas evalúan su propia situación económica en términos del principio de la pandemia. Y también hicimos la pregunta de cómo piensan, cuáles son sus expectativas de lo que va a pasar en la economía. Entonces, aquí no hay problema de muestra, porque no sé, en términos de 94% que habla de mal y muy mal, por muchas impresiones que pueda tener la muestra, nos habla de un gran problema en términos de expectativas económicas, porque al tener expectativas económicas negativas, eso implica un efecto presente, a corto plazo, a largo plazo, económico. Si yo soy una persona asalariada que percibo que la economía en el futuro va a estar peor o va a estar mal o muy mal, lo más seguro es que yo vaya en vez de consumir, yo vaya a ahorrar, y en el sentido de que eso es un problema. Obviamente ahorrar es bueno para mí porque yo estoy resguardándome de que me puedan despedir, de que puedan subir los precios de los productos, de que no sé lo que va a pasar, pero en términos de la circulación de ingresos, en la circulación de dinero en la economía, pues eso se para
cuando la gente comienza a decir, yo no sé lo que va a pasar, tengo malas expectativas de lo que va a pasar en el futuro, mejor ahorro, y la economía que ya está estancada se estanca aún más. Así que estas expectativas negativas son realmente problemáticas, realmente nos da de qué pensar en términos de la economía y el manejo de la economía en el presente y también en el futuro. Ahora, en términos de destacar si hay alguna diferencia entre personas que piensan muy mal o bien o muy bien, era difícil de hacer porque nada más estamos hablando de un 3% que piensan que puede ser bien o muy bien. Así que lo que hice acá es entender realmente ese nivel de intensidad, de muy mal, si hay alguna diferencia entre los diferentes grupos ocupacionales, por ejemplo. Y sí vemos que solamente un 40% de las personas empresarias pues hablaban de que veían una situación muy mala en el futuro. Para los desocupados sí es más alta, es 60%. O sea que las personas desocupadas, la intuición aquí también tendría sentido, de que personas desocupadas tienden a tener una expectativa más negativa que personas empresarias en este caso. Igual tenemos la situación donde a mujeres reflejando su situación económica actual están pensando que la situación en el futuro, también más que los hombres, va a ser negativa. Entonces, hablamos de las expectativas, de la evaluación de su situación económica ahora mismo en términos de lo que ha pasado desde marzo. También hicimos una pregunta acerca de el nivel de confianza que la gente tiene en el proceso de vacunación y salió realmente bastante alto ese nivel de confianza, 67%. Y también esa pregunta de cuando empiece la vacunación, ¿usted estará dispuesto a vacunarse? Y el 74% de las personas dijeron que sí, que refleja un poco los resultados de una encuesta que salió la semana pasada, de Digital Naira, que también hablaba como 75%. Ahora, esta es una cifra bastante alta y para sacar como que los diferentes perfiles no vas a encontrar mucha diferencia, pero sí encontramos diferencias estadísticamente significativas y que nos pueden hablar acerca de diferentes planes de comunicación que sean necesarios para poder realmente alentar a las personas a vacunarse. Por ejemplo, vemos que las personas jóvenes tendrían una disposición más alta a vacunarse que las personas ya mayores. Nuevamente, lo que habla de la necesidad de comunicarse con estas personas mayores de una manera diferente a las que se comunicarían con personas jóvenes que tienen una disposición más alta a vacunarse. Igual, estos resultados aquí reflejan un poco también la edad, pero en términos ocupacionales resulta que las personas desocupadas muestran menos disposición a vacunarse, lo que también nos habla acerca de la necesidad de entender cuáles son esas preocupaciones de estas personas para poder comunicar mejor la necesidad de esta vacunación. Aquí vemos una relación directa en términos de ingresos y disposición a vacunarse. Vemos que las personas que reportaron tener más de generar más de $5,000, 5,000 o más en ingresos, pues el 86% muestra disposición a vacunarse, diferente, por ejemplo, a personas que reportaron menos de $400, que es 58% solamente, comparado con el grupo más alto, pues solamente está dispuesto a ponerse esta vacuna. Esto nuevamente nos habla de las campañas de comunicación, de entender cuáles son los grupos de influyentes en diferentes grupos económicos, cuál es el lenguaje que se utiliza, cuáles son las diferentes cuáles son las diferentes preocupaciones que estas personas muestran hacia las vacunas para poder entonces comunicar estos mensajes. Por último, también vimos que hay una diferencia en términos de género en la disposición a vacunarse. Y aquí no es que el 30 y pico por ciento de las mujeres dijeron que no quieren vacunarse, pero las mujeres muestran más ambigüedad de no saber, no estar seguras si se quieren vacunar o no. En términos de no sé o no respondieron, estamos hablando de que el 18% dijeron eso, comparado con un 9% de los hombres. Entonces, en ese 67% de las mujeres, algo que tira mucho hacia arriba ese número son mujeres administradoras del hogar, que en su gran mayoría, a pesar de que son un grupo pequeño, es una gran mayoría que nos está diciendo que no estarían dispuestas a vacunarse. Así que hay algo interesante allí en términos de género, pero también en términos de ocupaciones, en términos de cuidados y los mensajes que se pueden construir basados en esta información. Entonces, estos son los resultados que quería como que señalar en términos de las partes económicas, en términos de expectativas, evaluación y la importancia de la disposición de la gente a vacunarse para poder lograr esa reapertura que estoy seguro todos queremos de manera segura. Pero cuando estaba pensando en todas estas cifras, pensaba en implicaciones para políticas públicas, ¿verdad?
Creo que es importante resaltar entonces la necesidad de asistencias económicas que sean dirigidas a mujeres. Y hemos identificado aquí que las mujeres están siendo afectadas en términos de desempleo, en términos de su evaluación económica, sus perspectivas de la economía, pues se necesita, como lo han hecho países, por ejemplo, en México, en Costa Rica, asistencias económicas dirigidas a mujeres. Con mi colega Nelva Araúz en el CIEPS estamos haciendo un estudio donde estamos valorando, evaluando las medidas que los gobiernos han implementado para responder a las necesidades de las mujeres, y algo que es bastante cojo de la mayoría de los gobiernos ha sido esta parte de la asistencia económica, que no ha sido dirigida para las necesidades específicas de las mujeres. Ya había mencionado la necesidad de estas campañas de comunicación diferenciadas que respondan a las preocupaciones que tienen los diferentes grupos, y vemos que sí hay pequeñas pero importantes diferencias en términos de disposición, en términos de la confianza también que tienen hacia las vacunas. Y para terminar, algo que no está directamente relacionado a la encuesta, pero es algo con lo que estamos también trabajando en el CIEPS. Okay, aquí vemos un tema de desempleo, un tema de que el 16% está hablando de desempleados, de estar desempleados. En la encuesta del mercado laboral, de la encuesta de desempleo, nos está hablando de un desempleo del 19%, la economía informal subiendo al 53%, y yo creo que definitivamente tenemos que plantear y exigir mejores programas de empleo y programas de emprendimiento. Creo que es la oportunidad para retomar, por ejemplo, planes de empleo decentes que se elaboraron en el 2011 y en el 2015, empleos que no solamente pues den esa oportunidad de entrar al mercado laboral, pero que sean oportunidades para ser productivos, para ser bien remunerados, para ser parte de un sistema de protección social que de muchas maneras pueda evitar o paliar los efectos de una pandemia en el futuro. Pero también es importante entender que los programas de emprendimiento que tenemos ahora no están generando los empleos que necesitamos, no están generando gran productividad, gran niveles de innovación, y pues se necesita repensar un poco cómo estamos enfrentando esta necesidad de incrementar los puestos de trabajo por medio del emprendimiento. Y con eso termino. Por si acaso tienen alguna pregunta, con mucho gusto la puedo responder. Disculpen un momentito. Aquí está el panel. Listo, Arlene, sorry. Ya puedes abrir el micrófono. Ahora sí. Gracias, Javier. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tenía una pregunta, pero no sé si otras personas tienen preguntas. Ante todo, muchas gracias por la excelente presentación. Son temas que realmente debemos abordar siempre. Lastimosamente, dentro del tema de la pandemia, nos hemos enfocado más en aspectos biomédicos y clínicos, en vez de ver las partes socioeconómicas que ha afectado a las personas durante la pandemia. Pero dentro de las preguntas que ustedes hicieron, yo quería abordar una específicamente, que era el de la vacunación. ¿Se sabe el por qué las personas no se vacunarían? No, no sabemos eso. Sí te podía, algo que de hecho me lo sugirieron, pero no quería como que llenarlo de demasiadas gráficas, como que combinar la disposición a vacunación y la confianza que tienen a la vacuna.
pero realmente lo que sabemos es que hay un alto nivel de confianza. Estamos hablando del 67% de las personas que dicen que confían en ese proceso. Así que, pues, ese porcentaje bajo de 25% no es por confianza, deben ser otros mensajes que creo que deben de reforzarse. Ok. Bueno, aquí Juan García nos dice, ¿estas encuestas se realizan todos los meses? No se realizan periódicamente. Raiza nos hizo el favor de poner el enlace donde pueden ver los resultados de esta encuesta comparadas con la encuesta de septiembre. Tenemos otra justo en abril o marzo, no estoy seguro, y luego se compara también a una encuesta que hicimos en octubre. Se realizan periódicamente, sobre todo para capturar momentos específicos que estén pasando durante la pandemia, como para capturar esos sentimientos, esas opiniones y percepciones que la gente tiene. Y también para Rolando, sí, en esas encuestas, sobre todo la de enero y la de septiembre, tratamos de medir la percepción de la población sobre su confianza en el gobierno. Y sí, son resultados muy interesantes que han surgido allí en términos de cómo eso ha bajado en los últimos meses. Pero, por ejemplo, el Instituto Gorgas ha mantenido el nivel de confianza y apreciación de la gente, cómo los valora. Ha sido muy alto desde el principio hasta ahora. Ok, ya, entonces ya contestaste la pregunta de Rolando. De Ciencia en Panamá nos listan el enlace que mencionó el doctor Estanciola. ¿Alguien más tiene preguntas? Veo que Yuri Herzfeld tiene la mano arriba. Yuri, ¿quisieras hacer la pregunta directamente? Sí, buenas tardes, doctor. Interesante presentación, y a mí solamente me quedaba la duda de que usted al principio mencionaba que la encuesta en sí tenía ciertos bias porque no había logrado capturar a un porcentaje significativo de la población representado en la estadística en cuanto a los ingresos. Los ingresos. Correcto. Entonces, solamente me quedaba la duda de que si usted cree que hubiese podido muestrear al universo entero, ¿cómo cree usted que hubiese cambiado esto y qué tan significativos son esas poblaciones para cambiar sus recomendaciones finales hacia el MINSA en este caso? Sí, yo creo que lo importante hubiese sido poder capturar más personas de ingresos, por ejemplo, de menos de 1,000 y menos de $400, que esperaríamos que estas personas están pues enfrentando temas como el desempleo, temas como expectativas económicas de una manera un poco más severa que personas de más ingresos. Creo que de hecho cierto nivel ese nivel de expectativa sería un poco más negativo. No me atrevería a hacer una hipótesis acerca de la disposición a la vacuna o a la confianza, pero creo que eso es un elemento importante para poder capturar. Ahora, la encuesta que realizó Dijkstra y Neira sí captura en términos proporcionales a personas de menos ingresos, y ellos también revelan que hay una alta disposición a la vacunación en diferentes grupos que ellos captaron. Bueno, el porcentaje es suficiente para llegar a la inmunidad de rebaño, así que eso es lo importante en estos momentos. Y mantenerlo también, ¿no? Mantener esa confianza, que no se baje, sí. Sí. Bueno, Raiza nos comparte también los otros estudios de opinión que están en el enlace que nos comparte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hey Javier, aquí Amador Goodrich, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, mira, nosotros hemos colaborado con el CIEPS, nos parece súper interesante los estudios. Yo quería para ilustrar un poco a la audiencia, si pudieras ampliar un poquito en estrategia de muestreo, cómo se abordan. O sea, una de las experiencias que aprendí de CIEPS es que ustedes tienen que entrar en las redes sociales, poner posteos y ver que las personas hagan clic en eso y entran en la encuesta. Eso nosotros, en una experiencia que estuvimos con el CIEP, nos limitó bastante el tema de las personas que tienen acceso a redes sociales, dependiendo del aparato y esto, ¿no? Pero Sí. no sé si en el estudio de ustedes, aparte estuvieron implementando otra cosa de redes sociales o algo adicional para llegarle a que la persona haga el clic. O sea, no sé si amplías un poquito para ilustrar y para saber más cómo es la experiencia de ustedes. Sí, importante señalar que nuestro gurú de encuestas y metodología es el colega
John Subinas, que ha estado encargado de implementar todas estas encuestas, pero sí conocemos las dificultades para llegar a, por ejemplo, a personas que no tienen internet, personas que no tienen, no son parte de redes sociales. Y lo que hemos hecho, por ejemplo, es utilizar nuestras propias redes para poder llegar a un grupo más variado de personas. Hemos, según entiendo, no sé exactamente si lo hicieron en esta o en la anterior, se compran espacios en lugares que pues no sean como los grupos que más tienden a participar en estas encuestas, con mensajes, publicidad, para alentar a la gente a que participe en la encuesta. Pero sí, como comentaba desde el principio abiertamente, una de las limitaciones de este tipo de encuestas es exactamente eso. Sabemos que en Panamá la brecha digital es inmensa y si ahí subimos que la gente que pueda tener, de repente tenga acceso a un teléfono, no puede tener el tiempo, no puede tener la capacidad de espacio, de tanto el trabajo, llegar a la casa para poder meterse a hacer una encuesta de estas, pues reconocemos que eso es parte de las limitaciones en términos de los sesgos que pueda tener. Al mismo tiempo, yo creo que es importante seguir esta conversación, seguir recibiendo estas percepciones, estas opiniones que nos están dando la gente, porque nos informan a lo que está pasando. Y luego, también lo que hacemos es que parte del proceso es ese proceso de validación que se hace como en cualquier estudio, ¿no? Tú recibes la información y comienzas a ver si eso refleja lo que se han hecho en otros estudios, si refleja lo que pasó en otras encuestas. Y en general, las cosas que estamos como publicando, las cosas que estamos hablando son cosas que hemos pues validado en ese sentido, de ver si tiene sentido en términos de relación ingreso y desempleo, ingreso y disposición a vacunación, basados en otras encuestas, basados en las encuestas pasadas que hemos tenido, basados en lo que está pasando en otro país y basados en estudios de lo que se piensa va a pasar en términos de estos efectos económicos y sociales. Así que todo ese proceso estamos haciendo para pues afinar un poco los resultados. Excelente, excelente, gracias. Gracias. También me gustaría ir al modelo nuestro en salud pública que hacemos como focus group o hacemos como visitas de campo. Ese modelo funcionaría para evaluar la parte socioeconómica. Completamente. Y para hablar, por ejemplo, de lo que hemos hecho en octubre, lo que hicimos en octubre del 2019, tuvo un elemento de focus group antes de la encuesta. Pero también algo que se pudiese expandir cuando estamos hablando de ya poder hacerlo de manera presencial es, por ejemplo, tomar lo que nos decía Arlene. Bueno, tenemos esto 25% que nos está diciendo que o no confía o no están dispuestos, sentarnos con ese grupo de personas y entender un poco más el cómo, el por qué, entender más a fondo sus preocupaciones. Sí, definitivamente sería parte de lo que se pudiese hacer para expandir el proceso y mejorarlo. Muchas gracias, Javier.